para recordándome qué era lo que tenía pensado decir. Bien, el título de la actividad me parecía extremadamente amplio, así que decidí acotarme a uno de los subtítulos, que es, bueno, la actividad preguntaba qué posibilidades existen de construir un modelo económico alternativo capaz de desafiar al capitalismo. No es que tengamos la respuesta sobre eso, pero algunas cosas podemos empezar a reflexionar. Lo primero que a mí se me viene en mente es pensar, bueno, qué es lo que, si hay que buscar alternativas al capitalismo, qué es lo que está mal con el capitalismo. Hice un listado acá que no pretendo, asumo que la mayoría de los que estamos acá consideramos que hay muchas cosas que están mal en el sistema capitalista. Básicamente igual sí me interesa dejar claro que para cualquier persona que analice la historia de la humanidad, el capitalismo ha conseguido en una gran cantidad de dimensiones enormes avances respecto a lo que había antes, ¿sí? Entonces, cuando se piensa en hacer énfasis en buscar alternativas al capitalismo, no se trata de no reconocer los avances que ha logrado el capitalismo, los que podría seguir logrando, sino en insistir en la idea de que bajo otro conjunto de reglas de juego, ¿sí? Se podrían superar algunas de las características, algunos de los problemas que son intrínsecos al capitalismo. Entonces, bueno, acá apunté algunos. Mi idea no es, lo voy a saltear dado que la presentación va a ser breve, pero bueno, hay un buen conjunto de razones que nos inducen a pensar que sería positivo buscar otras reglas de juego, otros mecanismos, otras propuestas alternativas al capitalismo. Entonces, ahora, para pensar eso, hay un marco que quiero definir. Uno es que no considero que una alternativa sea, como ya lo expresaron, terminaron antes que yo, no creo que la alternativa sea volver a pensar en una economía centralmente planificada, económica por el Estado. Ese modelo que se aplicó en Europa del Este y en otros países, hay varios motivos para pensar que no puede funcionar. Hay algunos autores que han hecho énfasis en que uno de los principales problemas es la existencia de lo que los economistas llaman problemas de agencia, o sea, el hecho de que hay una persona que debería cumplir con cierta tarea que es en beneficio o es representando a otra persona, y que por distintos problemas eso no se hace. Y en el caso de los modelos de economía centralmente planificada y del Estado que existieron en Europa del Este, ese problema se daba entre el trabajador y el gerente de las empresas, o sea, el trabajador no tenía incentivos a esforzarse en el trabajo. No existía, en la economía capitalista eso se resuelve básicamente con dos mecanismos: la amenaza de ser despedido, ¿no? Eso funciona como un incentivo para que el trabajador se esfuerce, ¿sí? Y después el incentivo, ¿sí?, a través de mayores ingresos, ¿sí?, o la posibilidad de promoción, en fin. Ambas posibilidades estaban acotadas o inexistentes en la Unión Soviética y en Europa del Este. Un segundo problema de agencia era entre el gerente y el planificador que formulaba las políticas. Los gerentes tampoco tenían incentivos claros para hacer lo que el planificador decía. Básicamente era común que existieran empresas que no eran que eran deficitarias y que aún así el Estado las seguía manteniendo, seguía dándole transferencias a estas empresas para que siguieran operando, ¿sí? Y no había un incentivo a que esas empresas dejaran de ser eficientes. Y en tercer lugar, también había un problema de agencia entre el planificador y la sociedad en su conjunto, básicamente porque no eran sociedades democráticas, eran sistemas autoritarios. Entonces el planificador no representaba de alguna manera las preferencias o los intereses del conjunto de la sociedad, o no había un mecanismo para que la sociedad le transmitiera eso al planificador. Entonces, esos son motivos para descartar este camino como a la hora de pensar propuestas de alternativas al capitalismo. Otra de las cosas que quiero hacer énfasis, creo que hay que pensar alternativas que utilicen al mercado, ¿sí? Y para eso creo que hay que hacer énfasis en romper con una dualidad que está presente, que yo he visto por lo menos que está presente en gran parte de las personas de izquierda acá en Uruguay, y es asociar
socialismo con Estado y mercado con capitalismo. ¿Sí? Esas dos cosas que efectivamente en los países de Europa del Este y en las economías capitalistas contemporáneas existe, no tienen por qué ser así. ¿Sí? Básicamente es posible que existan sistemas socialistas o como le queramos llamar, que se basen en el funcionamiento del mercado y no del Estado. Entonces, las propuestas que yo voy a repasar a continuación, básicamente hacen eso, hacen uso del mercado como la institución que permite coordinar el funcionamiento de la economía. Eso no quiere decir que no reconocer que aún así, aún pensando que el mercado es un mejor mecanismo para coordinar el funcionamiento de la economía que la planificación centralizada, no implica que no reconocer problemas que implica tener una economía de mercado desde el punto de vista de valores de izquierda. ¿Sí? Por lo pronto, la existencia de un mercado genera una tendencia a ver las interacciones con otras personas en el sentido de visualizarlas como oportunidades o amenazas al propio interés de una persona, y ese tipo de mentalidad que se fomenta con la existencia de una economía de mercado es un problema. Pero aún existiendo este problema, considero que pensar en una economía, en alternativas al capitalismo que se sustenta en el mercado, es mejor que pensarlas desde el punto de vista de una economía centralmente planificada. Aún así, ese funcionamiento del mercado debería tener una fuerte intervención y una fuerte presencia estatal, ¿sí? No implica dejar la economía ligada al funcionamiento del mercado. Entonces, lo que voy a tratar de repasar no son propuestas que podríamos considerar utópicas a la hora en el sentido de que serían muy difíciles de implementar en un país como Uruguay y en el corto plazo. Son propuestas que se podrían empezar a implementar o avanzar hacia ellas, y que por lo tanto las propuestas que voy a repasar son propuestas que, por lo menos de mi punto de vista, tienen cierto grado de viabilidad política en un país como Uruguay hoy en día, ¿sí? Que están pensadas de modo de que puedan llegar a implementarse de forma gradual, no en forma disruptiva, no implica terminar con el sistema capitalista, sino que se pueden implementar en el marco de una economía capitalista. Y en tercer lugar, implican reconocer el tipo de personas con las que está formada la sociedad uruguaya y también en otros países, y es que gran parte de las alternativas que se han pensado por otras personas de izquierda a la hora de pensar propuestas alternativas al capitalismo, a veces descansan sobre la idea de que para funcionar es necesario personas distintas, personas que sus motivaciones, las formas por las cuales guían sus acciones, o que los motiva o los incentiva, ¿sí? Es algo muy distinto al ser humano que tenemos hoy en día. Básicamente esa idea fue desarrollada por muchos. Por ejemplo, la idea que a mí se me viene a la mente es pensar en la idea del hombre nuevo que planteó el Che, ¿no? La idea de que para que una sociedad distinta funcione es necesario que haya un ser humano distinto. Bueno, las propuestas que yo estoy planteando, desde mi punto de vista, implican asumir que tienen que funcionar con el ser humano que tenemos hoy en día, no con un hipotético ser humano a construir en base a otra cultura, sino que podrían llegar a funcionar con las personas que existen hoy en día en un país como Uruguay. En ese sentido digo que hay que pensar en propuestas que se basen en supuestos de comportamiento de las personas que sean realistas, no supuestos de comportamiento que sean algo a construir. Entonces voy a repasar 5 propuestas. Uno es muy brevemente, ¿no? Uno es la implementación en distintas versiones, hay lo que se ha llamado la renta básica universal. En segundo lugar, lo que se llamaba el modelo de socialismo mercado de Romer, voy a explicar qué es. En tercer lugar, algo que en la traducción al español que me encontré es fondos de asalariados, todo esto voy a explicar qué es. La cuarta opción son las empresas autogestionadas, es algo que es mucho más conocido, es algo que existe en Uruguay, tenemos una visión más cercana y sabemos cómo funciona. Y en quinto lugar, otras opciones de economía social que no son las empresas autogestionadas. Entonces, para empezar, esta propuesta, la de la renta básica universal, no sé si todos están familiarizados con ella, básicamente lo que implica es, la idea es que el Estado se haría cargo de transferir una cantidad de dinero a todas las personas, todos los ciudadanos o residentes de un país,
en forma totalmente incondicional, ¿sí? O sea, no está condicionado a que, por ejemplo, las personas manden a sus hijos a la escuela, bueno, ese tipo de cosas. Es universal, o sea, no se le refiere solamente a las personas de bajos ingresos, sino a todas las personas, incluso hasta el más rico. Y esta transferencia está pensada en su propuesta original, de modo de que evitaría que todas las personas, cualquier persona viva en condiciones de pobreza. O sea, esa transferencia debería ser lo suficiente como para que las personas no sean pobres. Esa es la propuesta original. Los resultados esperados que busca esta propuesta son, por un lado, mejorar lo que Van Parijs, que es el autor que inició esta idea, mejorar lo que se llama la distribución de la libertad real de las personas. La idea es que las personas, a medida que están condicionadas por los recursos que pueden acceder y sus necesidades materiales, no tienen las mismas libertades a la hora de relacionarse con otras personas. En particular, por ejemplo, los trabajadores no tienen la misma libertad efectiva que tiene el empleador, el patrón, a la hora de establecer una relación laboral. ¿Sí? Entonces, uno de los resultados sería que la relación laboral entre el trabajador y el patrón se transformaría en algo más parecido a una relación donde dos personas consienten libremente en establecer el tipo de acuerdo que acuerdan, por más que sea un trabajo asalariado. Eso obviamente le daría al trabajador muchas mayores, y a los trabajadores individualmente y como colectivo, mayores poder de negociación frente a los propietarios de las empresas, de los medios de producción. Otro segundo efecto sería que aumentaría los salarios de los empleos no agradables, básicamente porque las personas podrían negarse, tendrían una opción de salida, si no quieren, podrían rechazar una oferta laboral que no les resultara agradable porque saben que por lo menos cuentan con la renta básica. Se eliminaría la pobreza, se generaría también reconocimiento por actividades sociales que no son remuneradas, básicamente actividades que tienen que ver con el rol que mayoritariamente hoy en día lo hacen las mujeres, de cuidados en el hogar, en fin, ese tipo de actividades pasarían a ser remuneradas de alguna manera. Como ya dije, aumentaría el poder de los trabajadores y al mismo tiempo también podría ser visto como un subsidio indirecto a otro tipo de actividades. Esta propuesta ha tenido dos críticas fundamentales y son cosas a tener en cuenta a la hora de discutir si se podría implementar o no, que tienen que ver con que hay dudas sobre el efecto que tendría sobre la decisión de las personas de trabajar. ¿Sí? Básicamente hay algunas personas que critican y dicen que si las personas recibieran un ingreso de este tipo tendrían muchos menos incentivos de trabajar y vivirían de esta renta básica. Y otra crítica también dice que si se implementara esto habría una fuga de capitales, básicamente en la medida que este tipo de propuesta haría que la rentabilidad de algunos empresarios pudiera ser menor, ya sea porque justamente porque hay una mayor poder de negociación con los trabajadores y tendrían que pagar mayores salarios, entonces los capitales irían a otros países. Hay variantes de la propuesta. Una de las variantes implica no pagar mensualmente una renta básica, sino hacer un pago de una sola vez, que es la propuesta que sería una variante, fue lo que mencionó Andrea hoy. Y después, en la medida que para muchos países es casi infinanciable pagar un monto que implique tan elevado que implique que todas las personas salgan de la pobreza a través de esta propuesta. Hay propuestas alternativas que implican empezar por montos menores, más abajo, y eventualmente después, en la medida que el Estado pueda financiarlo, disculpe. Una segunda propuesta que quiero mencionar es lo que esta sí es una propuesta que no se ha implementado en ningún lado, solo una propuesta teórica hasta ahora, a diferencia de la renta básica que sí existe en algunos pocos lugares del mundo. La propuesta del modelo de socialismo de mercado de Romberg básicamente lo que plantea es que se generaría algo así como un fondo donde irían a parar las acciones de todas las empresas, ¿sí?, que existen en un país, y esas acciones se distribuirían equitativamente entre toda la población. De esta forma se plantea que es una forma de socialismo, ya que la propiedad de todos los medios de producción pasaría a pertenecer a la sociedad en su conjunto, solo que, a título individual, las acciones estarían distribuidas uniformemente entre toda la población. Esta propuesta se complementa, tiene algunas reglas de funcionamiento. Para empezar, estas acciones no se pueden vender a cambio de dinero u otros bienes, solo se pueden cambiar por otras acciones, o sea que las personas podrían, yo qué sé, si
fuera a implementar algo así en Uruguay, una persona podría cambiar sus acciones de Coca-Cola por acciones de, yo qué sé, de otra empresa uruguaya, pero no las podría cambiar por uno siempre sería dueño de acciones. Y lo otro es que no serían heredables. Una vez que la persona que tenía esas acciones muere, esas acciones vuelven al fondo original y son nuevamente distribuidas entre personas, nuevas personas, no sé, personas que nacen y que les toca su parte de las acciones. En este sentido, bueno, el resultado esperado es que la propiedad de los medios de producción pasaría a estar equitativamente distribuido entre toda la sociedad, y la ventaja que tiene, que plantea Romer, es que la estructura de incentivos que tiene la economía capitalista, que hace que las empresas se esfuercen por mantener los niveles de eficiencia y de innovación y de productividad, esa estructura se mantendría, porque los dueños de las acciones, que serían todas las personas de un país, en este caso Uruguay, estarían igualmente interesados en que el gerente de la empresa donde poseen las acciones se preocupe por obtener los mayores beneficios para sus acciones. O sea, la estructura de incentivos seguiría siendo la misma. Entonces, lo que Romer dice es, bueno, si una economía capitalista puede funcionar con esas reglas, un modelo de este tipo podría funcionar perfectamente. En este marco, la relación laboral predominante sigue siendo el trabajo asalariado. O sea, no deja de existir la relación asalariada, simplemente todos los trabajadores asalariados son asalariados en un lugar, pero al mismo tiempo son accionistas de otra empresa en otro lado. La tercera propuesta que quería mencionar es lo que se ha llamado los fondos de asalariados. Básicamente esto implica que de alguna manera los trabajadores, ya sea en forma colectiva, representados por su sindicato o de distintas formas de organización, poseen, ¿sí?, acciones o parte de propiedad de empresas que están funcionando. Capaz que la primera propuesta de este tipo, no estoy seguro si fue la propuesta, pero capaz que la que a mí me parece más interesante fue desarrollada por un sueco que se llama Rudolf Meidner en Suecia en los 70, que básicamente lo que él se preocupaba era cómo el modelo de socialdemocracia sueca podía ir más allá, ¿sí?, y avanzar hacia el socialismo. Entonces lo que él planteó fue que las empresas pagaran el impuesto a la renta, que pagan habitualmente, como por ejemplo en Uruguay pagan el IRAE, que es el 25% de sus ganancias, en vez de pagarlo con dinero lo pagarán con acciones, ¿sí? Entonces, esas acciones, o sea, pagarían la misma cantidad, por el mismo valor, pero en vez de dar dinero, darían acciones. Esas acciones irían a un fondo que sería administrado, en el caso de la propuesta de Meitner, sería administrado por los sindicatos de trabajadores suecos. Eso haría que en el proceso de 50 años, todas las empresas suecas pasarían a ser propiedad de empresarios capitalistas a ser propiedad de este fondo que estaría siendo gestionado por los trabajadores a través de sus sindicatos, ¿sí? O sería una transición hacia una forma de socialismo, la propuesta de Meitner. Otras variantes han surgido en otros países donde, por ejemplo, en Canadá hay fondos, los trabajadores gestionan fondos de inversión, ¿sí?, que son compran acciones y son propietarios de algunas empresas, o deciden invertir en algunos emprendimientos en particular. Bueno, esta propuesta también tiene variantes de distintos tipos. Una de las cosas que me parece interesante es que se puede articular con la propuesta anterior. Uno podría preguntarse en la propuesta de Romer cómo hacer para que todas las empresas que hoy en día son empresas capitalistas pasaran a tener sus acciones en un fondo coordinado por el Estado. Bueno, una opción sería, por ejemplo, a través del impuesto de Meitner, ¿sí?, donde las empresas paguen en acciones el impuesto de IRAE que pagan todos los años, ¿sí?, y que eso vaya a engrosar un fondo que se rija con las características del modelo de Romer. Una cuarta opción es lo que son las empresas autogestionadas. Efectivamente son una alternativa al capitalismo en el sentido de que los trabajadores en estas empresas son quienes controlan, poseen las empresas, gestionan las empresas, resuelven una gran parte de algunos de los problemas que existen en las economías capitalistas, en lo que tiene que ver con los niveles de desigualdad, en particular de ingresos, con lo que tiene que ver con el autogobierno y el desarrollo de la democracia, tanto adentro de las empresas como una cultura democrática entre los trabajadores y el resto de la sociedad, generar una mayor realización personal de los trabajadores, mayor estabilidad del empleo. No voy a saltearme esto. Este tipo de experiencias existen concretamente y nosotros podemos ver cómo funcionan. En Uruguay hay unas 300 empresas de este tipo. Es un sector muy pequeño de la economía uruguaya, que en otros países
tienen más peso y han tenido experiencias más exitosas. Capaz el ejemplo más destacado es el de Mondragón en el País Vasco, ¿sí? Que es una empresa que arrancó con 6 trabajadores en el CAC 50 y hoy en día tiene más de 80.000. En realidad no es una cooperativa, sino un conglomerado de más de 100 cooperativas de trabajadores, ¿sí? Ha crecido mucho, funciona en sectores que incorporan alto valor agregado, con incorporación de tecnología, en fin. Es capaz que uno de los casos más exitosos. Y la última opción que yo quería mencionar son otros mecanismos de economía social que no son solo las empresas autogestionadas, porque economía social es algo más amplio y ahí simplemente las definí como empresas que no serían simplemente por la maximización de beneficios, son independientes del Estado y son controladas democráticamente. Es una definición muy vaga, pero que incluye varios tipos de organizaciones. Uno de ellos son algunas formas de producción, ¿sí? Y de actividades culturales o intensivas de generación de conocimiento, que un caso emblemático es Wikipedia, la enciclopedia que existe en Internet. Yo me atrevo a decir que sin que los fundadores de Wikipedia se lo hayan propuesto, Wikipedia debe ser de las organizaciones más anticapitalistas que existen hoy en día, ¿sí? Es una organización donde las personas consumen lo que precisan sin pagar nada, ¿sí? Donde las personas trabajan, o sea, generan nuevos contenidos de Wikipedia sin una remuneración a cambio, o sea, no hay un mercado propiamente dicho, y donde hay una actividad que antes se realizaba a través de un mercado capitalista, o sea, de editoriales que editaban enciclopedias y las vendían. Esto fue sustituido, digamos, por una organización social que coordina una red gigantesca en todo el mundo. Este tipo de mecanismo se puede tratar de replicar en otros servicios o productos donde lo que venden o lo que generan en realidad son distintas formas de productos culturales o de conocimiento. Un ejemplo es el software libre, pero también se puede pensar que en otros campos de la producción cultural o conocimiento se puede llegar a ampliar. Y después, bueno, hay otros casos de ejemplos de economía social. Algunos de ellos están vinculados a los sistemas de cuidados. Tengo entendido que algunas de esas cosas se empezarían a aplicar en Uruguay hoy acá. No tengo claro cuál es la propuesta que se va a aplicar, por eso no estoy del todo seguro. Pero en Quebec, en Canadá, se empezaron a aplicar y básicamente lo que se hizo fue que el Estado dio un pequeño subsidio a asociaciones de padres o cooperativas de trabajadores, ¿sí? Donde se cuidaban a los niños, y eso se tuvo un gran crecimiento en Canadá, y también para generar para el cuidado de ancianos, para generar organizaciones que asistieran a los ancianos en sus propios hogares, ¿no? Esto tuvo un enorme crecimiento en Canadá, pero funcionó sobre la base de que el Estado subsidiara estas actividades, asumiendo que, bueno, que el Estado tiene responsabilidad social en brindar este tipo de servicio, como parecería que es la idea que se tiene hoy en día en Uruguay. Entonces, bueno, ¿qué posibilidades existen de construir un modelo económico alternativo capaz de salir del capitalismo? Es algo que no lo sé. No hay un modelo, hay diferentes propuestas que yo creo que deben ser exploradas, que no son utópicas en el sentido de que un gobierno de izquierda como el Frente Amplio hoy en día podría ponerse a pensar cómo se podrían implementar en el corto plazo o empezar a implementar, ¿sí? No es algo disparatado en ningún sentido, y se podría implementar con el tipo de seres humanos que tenemos hoy en Uruguay y pensando y se podrían implementar considerando el tipo de correlación de fuerzas políticas que existen en Uruguay. No es algo lejano. Las propuestas que mencioné no prescinden del mercado, lo utilizan, aunque consideran una fuerte presencia del Estado, y están pensadas para aplicarse en forma gradual y no un corte abrupto con la realidad económica que tenemos hoy en día. Lo último que quiero decir es que, desde mi punto de vista, no se trata de elegir una de estas propuestas e implementarlas, dado el grado de incertidumbre que existe en el mundo y básicamente nadie está seguro sobre qué alternativas serían las mejores. Yo creo que lo más razonable en este tipo de casos es probar varias de ellas, capaz que hasta al mismo tiempo. Gracias.